La guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá entra en una nueva fase. Desde este sábado están en vigor los aranceles del 50% impuestos por Donald Trump a productos canadienses valorados en unos 20.000 millones de dólares. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Fracasa el acuerdo entre Washington y Ottawa y comienza una nueva escalada comercial. México sigue de cerca el choque ante sus propias negociaciones con Donald Trump y ante la próxima revisión del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio de los tres integrantes de Norteamérica. Perú sigue haciendo frente a una emergencia por el doble impacto de la Dana Aníbal y del terremoto de magnitud 7,2. Mientras el sismo dejó daños limitados, los deslizamientos mantienen bloqueada la Panamericana Sur y aisladas a cientos de personas. Fracasan las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, por lo que han entrado en vigor los aranceles impuestos por Washington del 50% sobre los productos canadienses. Canadá ya ha anunciado aranceles equivalentes en represalia. El representante comercial estadounidense Jamieson Greer responsabilizó a Canadá del fracaso y afirmó que Ottawa rechazó el acuerdo en los términos que se habían pactado. Según Greer, nuevas exigencias de Canadá hicieron imposible cerrar esas negociaciones. Por su parte, el primer ministro canadiense Mark Carney afirmó que los cambios planteados por Estados Unidos fueron los que impidieron llegar a un entendimiento. En consecuencia, han entrado ya en vigor esos aranceles anunciados por Washington del 50% sobre unos 20.000 millones de dólares en productos canadienses. Ottawa ha anunciado que igualará dólar por dólar los aranceles estadounidenses. Lo dicho, Canadá anuncia represalias dólar por dólar contra Estados Unidos. Saludamos a José Díaz Briceño en Washington. José, el primer ministro canadiense Mark Carney ha prometido responder con la misma intensidad a los aranceles de Trump. ¿Qué falló para que no se lograra un acuerdo y cómo interpreta Washington el anuncio de represalia por parte de Canadá? Sí, obviamente las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá eran de tipo secreto y reservado y sin embargo hoy el primer ministro Carney detalló específicamente lo que consideró eran requerimientos de último minuto, condiciones establecidas por Washington en al menos tres áreas. En primer lugar, el alivio tarifario que buscaba Canadá para los vehículos ligeros, Estados Unidos dijo que no apoyaría para que se aplicara también ese alivio a camionetas ligeras y también para camiones pesados. Al mismo tiempo, el propio primer ministro Carney dijo que Washington buscaba imponer condiciones para que Ottawa, Canadá, no estableciera nuevos acuerdos con otros socios comerciales. Y por último, también otra de las condiciones que Estados Unidos había puesto de último minuto son pues algunas cuestiones digitales que hubieran pues dañado la protección que el gobierno canadiense da a la lengua francesa. Todo esto eran condiciones que para el gobierno canadiense no eran aceptables para seguir con las negociaciones que se tenían. José, más allá de Canadá, ¿qué mensaje envía esta decisión a México, que también está negociando con Washington cuestiones claves sobre aranceles y esa próxima revisión también del TEMEC? Como sabemos, México y Canadá son justamente los dos principales socios comerciales de Estados Unidos y en este año se había planteado justamente una revisión del acuerdo comercial de América del Norte, donde los tres países se disponían a ampliar su vigencia de 2036 a 2042. El gobierno del presidente Trump no estuvo de acuerdo y se iniciaron una ronda de negociaciones anuales donde ambos países negocian por vías separadas para encontrar un acuerdo con Washington respecto a distintas irritantes. Lo que está sucediendo ahora con una guerra comercial abierta entre Canadá y Estados Unidos, pues obviamente pone con los pelos de punta a México, dado que existen incluso irritantes del lado mexicano en otras áreas que el presidente Trump pudiera hacer uso para aplicar aún más presión para lograr un acuerdo con México. Estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones de la guerra contra el narcotráfico, donde el presidente Trump ha sido duro y que pudieran contaminar aún más estas negociaciones. Así que de pronóstico reservado lo que pueda ocurrir en esta revisión anual del Tratado de Comercio de América del Norte. Guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá, implicaciones también para México. Nos lo contaba José Díaz Briceño en Washington. Muchísimas gracias, José. Un saludo.
En Bolivia, un tribunal dictó 6 meses de prisión preventiva contra el argentino Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz. Es el principal sospechoso de un ataque contra su expareja, la abogada boliviana Nadia Beller, que el lunes sobrevivió a un atentado de sicarios. La policía detuvo a Cerimedo el martes en el aeropuerto de Santa Cruz cuando intentaba volar a Buenos Aires. El juez consideró el riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación para enviarlo a la prisión preventiva. Cerimedo es un influyente consultor de la derecha latinoamericana. En 2023 asesoró la campaña electoral de Javier Milei, en 2025 la de Nasri Asfura en Honduras y el mismo año trabajó con la del presidente Paz. En 2021 fundó el portal La Derecha Diario. La Fiscalía boliviana imputó un presunto delito de feminicidio en grado de tentativa y abrió otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito. ¿Qué pasos se siguen ahora en el proceso judicial? La investigación suma además nuevos sospechosos. Saludamos a Tania Frank en La Paz. Tania, ¿qué elementos tuvo en cuenta el juez para ordenar la prisión preventiva de Fernando Cerimedo y qué reacciones están llegando desde el gobierno? Hola Ana, para sustentar la medida cautelar, el juez consideró 5 riesgos procesales, entre ellos la existencia de peligro de fuga. Recordemos que Fernando Cerimedo, cuando ocurrió el atentado, fue interceptado en el aeropuerto de Viru intentando salir a Buenos Aires, Argentina. Y el otro riesgo fue el riesgo de obstaculización en la investigación, debido a que Cerimedo tiene contactos con altas autoridades acá en Bolivia. Otro de las medidas también que ha sido considerado durante la audiencia son las pruebas digitales, un peritaje al teléfono celular de Cerimedo en las que constata conversaciones que sugieren planificar la agresión contra Nadia Beller, así como chats donde se instan a no hacer públicas información comprometedora de Fernando Cerimedo. El gobierno busca marcar una línea divisoria estricta entre la administración del presidente Rodrigo Paz y el consultor. El gobierno también, a través del vocero presidencial, ha garantizado que van a respaldar o van a dar seguridad a Nadia Beller y aseguraron que van a colaborar con la justicia. Fernando Cerimedo actualmente ya está en una cárcel de Bolivia en la ciudad de Santa Cruz. Fernando Cerimedo era asesor personal de Rodrigo Paz, es lo que se ha informado desde Palacio de Gobierno. Tania, ¿en qué estado se encuentra actualmente Nadia Beller, que recibió 3 disparos? ¿Qué es lo que declaró desde el hospital y en qué condiciones? Nadia Beller ha salido hoy de la clínica tras estar 5 días internada. Fue intervenida quirúrgicamente en urgencias en la clínica tras sufrir múltiples heridas. Han informado desde los médicos que la han atendido por el proyectil de arma. Ha tenido heridas en el tórax, en el cuello, en el brazo y también en el hombro. Se ha colocado placas y clavos provisionales, es lo que han informado. Posteriormente de estas intervenciones también han informado que Nadia Beller está con un embarazo de 4 a 6 semanas y descartaron rotundamente cualquier hipótesis de autoatentado propuesta por la defensa de Cerimedo. Beller aseguró que su vida continúa en riesgo. Ha pedido a las autoridades de gobierno, específicamente al presidente Rodrigo Paz, pronunciarse para darle seguridad en las denuncias que precisamente ha hecho de los nexos que tendría Cerimedo con el gobierno y algunos hechos de corrupción aquí en Bolivia. Vamos a ver, ¿creen las autoridades que Cerimedo actuó solo? Porque creo que han detenido a otro sospechoso también. ¿Y qué sabemos sobre esa otra acusación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito? Las autoridades han descartado que haya actuado de manera aislada. La policía boliviana aprehendió en las últimas horas a 2 sospechosos de haber actuado como los sicarios, quienes han interceptado en la puerta de un hospedaje acá en Santa Cruz de la Sierra. En paralelo, también se ha activado otra investigación en relación a una investigación por feminicidio y otra investigación que se está abriendo ahora por enriquecimiento ilícito, porque se han allanado el domicilio donde vivía acá en La Paz Fernando Cerimedo y secuestraron más de $500,000 de bolivianos, unos fajos de dólares y euros, además de abundante documentación técnica y contable que está bajo análisis pericial con las autoridades, y también se ha encontrado equipamiento configurado como una granja de mini bots acá en su departamento donde él vivía. Muchísimas cosas las que nos cuentas, estaremos muy pendientes de todo esto. Gracias, Tania Frank en La Paz, un saludo. Y nos vamos a Perú, que sigue sufriendo las consecuencias de ese doble impacto de desastres naturales que comenzó con la Dana Aníbal, así se llama, fenómeno
que desató fuertes tormentas y deslizamientos de lodo en varias regiones del país, y a eso se sumó el jueves el potente terremoto de magnitud 7,2 en Ayacucho, que gracias a su gran profundidad se saldó con solo 3 heridos leves. El gobierno ya se ha desplazado a la zona para ayudar a los afectados, pero por sexto día consecutivo la Panamericana Sur se encuentra bloqueada entre Atico y Ocoña, en la región de Arequipa, debido a esos fuertes deslizamientos de tierra que han provocado el aislamiento de cientos de pasajeros y el estancamiento de numerosos camiones de carga. Cientos de camiones siguen varados en la carretera panamericana que conecta varias regiones de la costa y el sur de Perú. El gobierno ha declarado la emergencia de abastecimiento de gas licuado de petróleo en la zona. Realmente lamentable todos los sucesos climatológicos que están habiendo, ¿no? Están habiendo terremotos, están habiendo estas lluvias intempestivas, el fenómeno del Niño ya llegó. Entonces, en estas pocas semanas estamos tratando de poder limpiar las cosas, de hacer las cosas rápidas. Hay que hacer otra carretera. La presidenta Keiko Fujimori se ha desplazado hasta la localidad de Atico, Arequipa, para evaluar los daños y supervisar las labores de evacuación aérea. Helicópteros militares evacuaron este viernes a más de 600 pasajeros que permanecían aislados, pero según la Fuerza Aérea aún quedan al menos 1 millar de personas por rescatar. No hay señal, no hay alimento, no hay nada, absolutamente estamos completamente aislados. A principios de semana, Perú sufrió las intensas lluvias provocadas por la Dana Aníbal, un evento meteorológico cuyo impacto fue agravado por el fenómeno del Niño. Desesperado, duró 10 minutos, era joven que duró esa lluvia, y con la misma se deslizaron los cerros, se cayó, empezó a tapar los camiones, se volteó el camión de piña, lo llevó. Uy, no, era horrible, joven, terriblemente, era bien feo. La situación empeoró el jueves cuando un sismo de magnitud 7,2 sacudió varias regiones del sur del país y provocó nuevos deslizamientos que retrasan las labores de rescate y limpieza. Siguen ocurriendo deslizamientos y esa es la razón por la cual todavía no se ha podido rehabilitar la vía. Estimamos que será 1 a 2 días más. Si bien el movimiento telúrico y sus réplicas no provocaron pérdidas humanas, sí han dejado a cientos de personas afectadas y cuantiosos daños materiales. El Ejecutivo ya ha puesto en marcha el proceso para declarar el estado de emergencia en la región, agilizando así la coordinación de las tareas de reconstrucción. En Brasil, Río de Janeiro se convirtió este sábado en el escenario central de la contienda política, con actos simultáneos de los 2 principales aspirantes a la presidencia, el mandatario Luis Ignacio Lula da Silva y el senador opositor Flavio Bolsonaro. Lula, que aspira a un 4º mandato, anunció la creación del Ministerio de Seguridad Pública con una fuerza policial federal para recuperar territorios bajo control de milicias, con una estrategia firme y sin violencia indiscriminada, dice Flavio. Bolsonaro promete declarar la guerra al terrorismo y clasificar formalmente a las 2 mayores organizaciones criminales y las milicias paramilitares como organizaciones terroristas, tal y como ya hizo el gobierno de Donald Trump. De momento, Lula lidera los sondeos, pero por solo 4 puntos sobre su rival. Más de 30.000 hondureños han sido deportados por las autoridades migratorias estadounidenses, México y Guatemala entre el 1 de enero y el 20 de agosto de este año. Así lo informó el director del Instituto Nacional de Migración hondureño, Carlos Cordero. Solamente desde Estados Unidos han sido deportados por vía aérea casi 28.000 hondureños, y de México la cifra asciende a más de 3.000 enviados en autobuses. Algunos sectores hondureños han advertido que, a raíz de la suspensión definitiva del estatus de protección temporal TPS en enero de este año, que beneficiaba a unos 55.000 hondureños que vivían de manera irregular en Estados Unidos, se pueda producir una deportación masiva. Según cifras oficiales, los migrantes hondureños en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, envían remesas familiares que al año superan los 10.000 millones de dólares. Y en Colombia, la ciudad de Cali dio por concluida la fase de recuperación de las víctimas del terremoto después de que los rescatistas localizaran el viernes a la última persona atrapada bajo un edificio derrumbado. La ciudad pasa ahora a una nueva fase centrada ya en la demolición de edificios en riesgo de la retirada de escombros y la reconstrucción. La pasada noche, decenas de personas se congregaron en esta ciudad, una de las más afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto, en una vigilia en homenaje a las víctimas. La cifra de muertos asciende a 329
en todo el país. De momento esto es todo. Vamos actualizando contenidos donde quiera que estén. Gracias por estar ahí y feliz fin de semana.